que lo vamos a hacer con un poquito más de altura con una porque profesional. del otro lado de la línea está con nosotros. Gracias por tu tiempo. Le estoy agradeciendo a la licenciada María Victoria Güemes. Es psicóloga, es sexóloga y está del otro lado para charlar con nosotros en el día de la fecha. ¿Cómo va? Bienvenida, María Victoria. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Acá estoy para charlar de esto tan interesante. Sí, señor. Hoy es el Día Mundial del Pene. Bueno, se celebra todos los 26 de abril. Estuve chequeando algo, pero contanos vos, ¿por qué es hoy y cuál fue la iniciativa de celebrar este día, Victoria? Bien, por lo que tengo entendido, Sí. que tiene que ver con una celebración que se hacía en una ciudad de Japón hace varios siglos ya, Ujú. y se oraba, dicen, las mujeres oraban o pedían por la salud. Se asume que podían ser prostitutas o no, pero independientemente de esto, en esta parte del mundo y de la historia, se retoma esta fecha para hablar y para recaudar fondos también, entre otras cosas, Obvio. y para ampliar un poco la mirada que tenemos sobre el pene, sobre la salud sexual de los varones principalmente, o de las personas que tienen pene, y también para hablar de prevención, y aprovechamos, o al menos muchas sexólogas y sexólogos actualmente aprovechamos esta fecha para desmitificar y hablar un poquito más de lo que puede ser el disfrute, el goce, el placer, y ya no tanto las patologías más asociadas Ujú. a las cuestiones fisiológicas, ¿entiendes? Bien, me gustaría separar en dos esta charla. Primero con todo lo que tiene que ver con concientización. Vos sabés que Juanchi planteaba algo recién, fuera de micrófono, en el corte, y decía, che, ¿qué le podemos decir a los padres? Porque viste que por ahí tienen primer hijo y hay algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, me pasó la otra vez también con mi sobrinito, que la madre me decía, che, necesita ayuda en ciertos momentos en los cuales va al baño, no sabe cómo estirarse el cuerito y demás. Esa educación hacia los padres primerizos y demás también es necesaria, ¿no, Victoria? Sí, sí, y en eso está muy bueno el laburo que hacen por ahí los pediatras, está bueno Sí. consultar, hay casos particulares que necesitan asistencia, pero la mayoría de los varones no necesitan tanta asistencia, correrle el güerito y todos estos mitos que muchas veces podemos lastimar o herir sin Ujú. querer, y Bien, la mayor asistencia por ahí tiene que estar en las cuestiones de higiene, que son ok. los primeros meses barra años. Después ya es enseñarle a los chicos, igual varones, nena o niñes intersexuales, digamos, es Ujú. enseñarle a higienizar sus genitales. Claro. Pero deberíamos intervenir muy poquito los primeros meses y después ir enseñándolo a que lo puedan hacer, porque ahí van los niños que pueden, obviamente, si hablamos de alguien que tiene alguna discapacidad por lo cual no puede acceder a higienizarse, por Ujú. supuesto que necesita asistencia. Pero la mayoría de los chicos, si uno le va indicando qué es lo que tiene que hacer, empiezan a registrar, acá me duele, no me toco, si me hago esto muy fuerte, me molesta, si hago esto puede ser divertido, porque también esta higiene va de la mano de la mano, literalmente, Ujú. de la autoexploración. Entonces ahí hay como un registro muy personal que ya desde muy chiquitos pueden empezar a hacer de esto es agradable, esto no es agradable, que me toquen así está bien, si me toca a otra persona que no es mi mamá, mi papá, mi cuidador, Ujú. eh, o mi maestra o mi maestro en ese momento que me tiene que higienizar, no corresponde. Claro. Entonces los chicos lo aprenden de una manera mucho más práctica, digamos, a través de las Bien. Claro. sensaciones. Claro. Victoria, creo que este último tiempo, y esto te lo pregunto también para que podamos explayarnos, cambió mucho el paradigma del tema de las palabras que se utilizan y Ujú. cómo se utilizan. Y hay también, como decía Agus, en el tema de cómo se habla, qué se dice y de qué manera sobre todo, ¿no? Sí, sí, vos decís alguna palabra en particular que Claro, ya porque nosotros ahora estuvimos todo el programa hablando de pene y decíamos, hay que decir pene, Sí, hay que decir obvio. pene, hay que decir esa palabra y Naturalicémoslo. naturalicémoslo. En otro momento medio que causaba gracia Que y nos daba demás. cosita decirla. Sí, yo veo a mi sobrino de 3 años que él no tiene ningún drama, no le causa gracia y entiende muy bien qué significa la palabra pene y cómo tiene que utilizarla. Y entiende que por lo menos cuando yo era chica o en algún otro momento esa situación era diferente. Tanto para lo que es hoy justamente el Día Mundial del Pene, pero también para hablar de el órgano reproductor femenino, para hablar de la vagina, para hablar de un montón de cosas, como que se usaban otras palabras, se buscaba que sea más el añeñado sobrenombre. todo. Sí, sí, era una cuestión de infantilizar nuestros Sí. cuerpos, pero también era como una cuestión entre pudor y no decirlo, y esto de poner sobrenombres era muchas veces por la incomodidad de nombrar, o
también en las infancias se usaba como no va a entender o no va a poder decir, Claro. no sé, testículo. Y la verdad que los pibes saben decir los nombres de los dinosaurios, pueden decir testículo, digamos, no son palabras tan complejas. Entonces, en general tiene más que ver con ciertos pudores de los adultos que una dificultad para entenderla. Y después, si desde chicos nos vienen diciendo sobrenombre en nuestras partes, o a distintas partes del cuerpo, genera también esta idea de eso no se puede decir o está mal nombrarlo así. Entonces, Claro. recuperar los nombres por ahí más científicos, o los que al menos son inequívocos. Cuando decimos pene, estamos hablando del pene. Si yo te digo pirulín, no sé, si podemos asumir que hablamos del pene, Sí. pero si digamos pene, digamos vulva, y es mucho más fácil, y nos ahorramos un montón de incomodidades y de cuestiones Sí. así muy tabú, inútiles. Claro. En el último tiempo siento que ya más en la parte de lo que tiene que ver con el vínculo sexoafectivo, con la parte sexual, siento que gracias a ustedes, a un montón de sexólogos, sexólogas, que han concientizado en cuanto a este tema, se ha conocido muchísimo más. Hablo en líneas generales y sacando más allá que hoy es el Día Mundial del Pene, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el tema de los tamaños, desde el tema de que el sexo no es solamente la penetración, me parece que se ha abierto el abanico muchísimo más y ha habido una aceptación también de la gente a la hora de averiguar sobre estos temas. ¿Lo notás así, Vicky? Sí, totalmente. Si quieren después chusmear, justo hace un rato subí un reel justamente hablando de estos mitos que tienen que ver tal cual como vos los nombrás, que es el falocentrismo, que es esta idea de pensar la sexualidad en torno al pene, pero no el pene erecto, que esa erección dure determinado tiempo, que tenga determinada rigidez, que además cumpla determinadas funciones a lo largo de algunas prácticas sexuales. Entonces, salir por ahí de esta lógica que encasilla mucho, que no siempre es lo más placentero, por ejemplo, en una relación heterosexual no es lo más placentero para la mujer, por ejemplo, pero que además es tremendamente exigente para muchos hombres. Tengan la edad que tengan la capacidad o el desempeño, entre comillas, el desempeño sexual que tengan, la realidad es que es algo tremendamente exigente. Y también lo de los tamaños, como si pudiéramos elegir partes de nuestro cuerpo, ¿viste? A mí me gustaría tener, y muchas veces se sigue hablando de promedio, y no deja de ser esto de buscar normalizar los cuerpos, como, bueno, Claro. ¿acaso uno tiene la cintura promedio, la talla de, no sé, de zapatilla promedio? No, tenemos los tamaños que tenemos, calzamos en el pie lo que calza nuestro pie, tendremos la cintura que tendremos las medidas del contorno de la cabeza. Bueno, el tamaño del pene tampoco es algo que podamos elegir. Entonces, yo no le encuentro mucho sentido a seguir hablando de este tamaño está bien o entra dentro del promedio. Si estás dentro del promedio, bien, pasaste la prueba. Servís Si como estás hombre. por debajo del promedio, Claro. ¿cómo? O servís como hombre. Y claro, pero además el tipo no lo puede elegir, ¿qué vamos a hacer? Y sí, o nos venden que lo podríamos elegir. Entonces ahí aparece toda una industria de Claro. productos para alargar, ensanchar, hacer crecer, inflamar, no sé cuántas cosas, que es bastante invasivo, da muy pocos resultados la mayoría de las veces, y existen operaciones específicas para algunas dificultades muy, muy precisas, pero no es para andar traumando a la población, digamos, porque la realidad es que no tiene mucha incidencia en el disfrute que la persona con pene experimenta al tener un pene más grande o más chico. Sí, Victoria. y no es la única manera de hacer Claro. disfrutar a la otra No. persona. Y yo te con el quería, pene. te quería consultar si esto ves dentro de tu consultorio que en los hombres empieza a cambiar. Porque es algo que traemos incorporado del tamaño de si servimos o no servimos en la cama en base a esto. Y eso también se repercute de alguna manera en todas otras cuestiones de la vida, como una vida del hombre o de la sociedad incluso, basada en este penecentrismo del que podemos marcar en el día de hoy. Sí, a ver, se juega, no sé si puedo ser objetiva, se juega mucho mi expectativa, pero la realidad es que no está cambiando tan rápido como lo hablamos. A ver, de puertas afuera o en redes sociales, digamos, hablamos un montón de esto y parece que todo el mundo entiende y nombra, pero de puertas adentro, digamos, de lo que cada uno en su fuero interno le sigue preocupando, sigue siendo así. Igual que te lo comparo con lo que pasa con, no sé, la hegemonía de los cuerpos en las mujeres. Todas sabemos que, bueno, hacer dietas y exigirnos determinado
cintura o determinado tamaño de lona, no lo hablamos tan libremente, sabemos que no está tan bueno. Sin embargo, llega el verano y todos estamos preocupados con el cuerpo. Entonces, Claro. lo mismo pasa con el pene. Es como, sí, todos entienden que no es tan importante el tamaño. De puerta adentro, si no hay una erección, a veces complica la situación. O si alguien tiene un tamaño que no considera el estándar, el promedio, o se encuentra con una persona que le dice, ay, es muy chico, o no me alcanzo, qué sé yo, esto genera un montón de angustia. Entonces, la verdad que en el consultorio yo lo sigo escuchando, Claro. y no es una preocupación del siglo pasado, es bien Sí. actual, por más El- información que tengamos. El tema de la erección o de la no erección, ¿pasa por una cuestión de exigencia histórica, por esto que también decías recién, de esta exigencia que tiene el hombre de cumplir determinado tiempo, de tener la erección durante determinada cantidad de minutos o demás? Sí, se condiciona un montón con eso. Obviamente hay muchos factores por los cuales se puede dar o no dar una erección, que tiene que ver con cuestiones fisiológicas, que esté todo el funcionamiento bien y que no haya, no sé, ciertas enfermedades que pueden dificultar el llenado de sangre, básicamente, que se tiene que dar para que haya una erección, pero también hay un montón de cuestiones, vamos a decir, psicológicas que influyen, que son psicológicas, son sociales y son culturales, y que pueden determinar o pueden generar lo que conocemos dentro de la sexología como ansiedad ejecución. Es esta ansiedad de cómo va a ser mi desempeño, y la misma ansiedad juega todo lo opuesto. Es Claro. decir, en un momento que necesitamos estar tranquilos, o quien tiene pene necesita estar tranquilo para lograr un nivel de excitación que provoque una erección, si no está lo suficientemente tranquilo, es muy probable que no se logre esa erección, o si se logra, no se pueda sostener. Entonces, Sí. es un factor que juega un montón. Y si, te digo, te encontrás con una persona muy exigente, o que espera determinada rapidez en esa respuesta sexual, o que espera cierta duración, o que espera cierta rigidez, no es nada raro que el cuerpo no responda, porque Claro. eso es un mandato, es una exigencia, es un deber que no condice con el estado de placer o de relajación necesario para que ocurra esa erección. Esta cuestión de la erección o no erección, ¿también se puede relacionar con la utilización de preservativo? Y esto incluso termina afectando las ETS, ¿no? Sí, sí. Hay como mucha relación. Por ahí muchos varones me describen que no tienen ninguna dificultad en la erección solos, en sus casas, tranquilos, o que no han tenido dificultades cuando han tenido relaciones sin preservativo, y que empiezan a encontrar dificultad, por ejemplo, tienen una nueva pareja, o por ejemplo, no sé, empiezan a tener prácticas con preservativo para usarlo, por ejemplo, como método anticonceptivo o como prevención de ITS, y empiezan a notar dificultades, porque sienten que pierden sensibilidad, o porque les incomoda mucho su uso, o porque es muy cortamambo la manera en que se lo están colocando, entonces corta el chorro, digamos, venían con Sí. un nivel de excitación que interrumpir para colocarse el preservativo termina siendo una interrupción de la cual después no pueden remontar la excitación, entonces va muy de la mano. Sin embargo, sabemos que no debería ser un problema. Cuando se aprende a utilizar de manera correcta, se lo erotiza un poquito el preservativo, deja de ser Claro. contramambo, y esto doy fe porque, si bien no tengo pene, acompaño y escucho un montón de varones que le pasa esto, y con las técnicas adecuadas, en 1 o 2 sesiones, esto revierte, digamos, pero Claro. muchas veces la misma ansiedad de la que hablábamos hoy. Las costumbres Claro, también, ¿no? sí, total. El poder llegar a realmente hacerlo como una costumbre. Eso de erotizar el momento también es Erotizar importante. el momento. ¿Puedo marcar algo? Lo hemos hablado muchísimo tiempo de la educación que hemos tenido sobre los vínculos sexuales a partir de la pornografía. Claro. Difícilmente alguno de los varones que vio pornografía vio a un actor porno ponerse un preservativo. Claro. Tal vez también ese tipo de construcciones que tenemos en la cabeza pasaron por eso. Sí, y cuántas actrices pornos colocan un preservativo Claro. también, digamos, la idea del varón se lo tiene que saber hacer, y además con la misma exigencia que hablamos antes, si sos varón, además, pongamos varón joven, a propósito, se los digo, donde se espera que tenga cierto desempeño sexual, cierta excitación, demorar 1 minuto colocándote un preservativo puede ser la caída en pique de la excitación. Entonces, a veces la urgencia de lo quiero hacer bien, pero no me puedo tener. ¿Por qué tanto? Eso muchas veces tiene que ver con la misma práctica sexual, rápida, con esta urgencia sin poder demorarnos 1 minuto más en otra parte del cuerpo, y con la práctica bien coitocentrista, donde todo el encuentro sexual gira en torno a excitar genitales, pero a estimularse para lograr un coito. Y ahí es donde principalmente necesitamos el preservativo. En cambio, si se puede tomar un poquito más de tiempo, si puede charlar con la otra persona, si puede pedir determinados estímulos, no suele ser tan cortamambo, o lo podemos evitar.
Te quería preguntar también si muchos chicos jóvenes están consumiendo algo, alguna pastilla o algo para poder mantener la erección, o cree que es necesario esto para no llegar a esta instancia que estamos planteando acá. Sabes que hubo una época hace algunos años atrás que yo lo escuchaba más a esto y que había como más desconocimiento de los efectos secundarios. Hoy los pibes más jóvenes, hablamos de 18, 19, 20 años, ya tienen como un poquito más de conciencia de los efectos adversos o toman conciencia de su edad y dicen, che, yo no quiero empezar así a los 20 porque ¿qué me queda para los 50, 60? Claro. Siempre con el mito de que después va a decaer la función sexual. Pero en realidad actualmente no lo escucho tanto porque hay un poquito más de conciencia. Sí, en la generación, por ahí, vamos a generalizar, ¿no? Pero entre los 40, 40 y pico, ahí sí han crecido con este mito o están más preocupados por su desempeño sexual, entonces ahí sí por ahí hay un consumo más desmedido o más de lo que yo le digo es un placebo, porque la verdad que nadie se los indicó, lo compraron así con un conocido no sé dónde, lo compraron por internet, lo toman, desconocen los efectos, pero bueno, les da esa tranquilidad de, bueno, me voy a asegurar la erección porque quiero. Yo me quiero meter con el tema de la higiene que antes lo nombrabas en personas pequeñas. Pero pasa algo que es esto, hay como una nueva generación de personas pequeñas que más o menos tienen resuelto esto, padres, madres que saben cómo encarar el tema de la higiene, pero pasa también que hay toda otra generación adulta que tal vez el tema de la higiene no la tienen tan aceitada. Claro, sí. Sí. ¿Te pasa eso de que te consulten este tema en el consultorio? No tanto, porque, bueno, quizás porque las consultas que yo recibo tienen más que ver con una cuestión de sexualidad joven y adulta, entonces por ahí esa es una consulta que suelen dedicarse más los pediatras, o si hay algún malestar o algún problema, lo suelen hablar con los urólogos, y en general los hombres también, los hombres o las personas con pene, suelen hablar estas cuestiones de la higiene con sus urólogos, que siempre recomiendo eso, Claro, sí. porque, a ver, yo te puedo decir las cuestiones generales, que no se necesitan ni jabones muy especiales, que no hay que friccionar demasiado, que hay que tener como mucho conocimiento de los propios límites del cuerpo, pero en realidad siempre está bueno hacer una consulta con un urólogo, una uróloga de confianza, porque en general nada, te da como tips mucho más prácticos y hay muchos mitos que tienen que ver con, no sé, después de una relación sexual que tengo que hacer, o los geles, o si tengo que usar algún jabón especial. Y la verdad es que es como mucho más simple, digamos, es con jabón neutro y sin hacer grandes cosas. En todos los casos, creo que desde que empezamos la nota hasta ahora, siempre la consulta con un profesional, psicólogo, psicóloga, sexólogo, sexóloga, urólogo, uróloga, para cualquier cosa, digamos, ya sea que estemos hablando de chicos o de personas adultas, es importante siempre porque, como cualquier cosa médica, cada caso es particular, más allá de lo que se puede generalizar. Totalmente. Y porque además, en general suelen ser espacios más seguros y al no caer en estas sobregeneralizaciones que a veces consumimos en redes o en medios, decir, bueno, siempre hay que hacer así, al ser un espacio de consulta seguro, por ahí uno se anima a decir, che, y este detalle que hasta me da vergüenza nombrar, pero es así, es fundamental. Y muchas veces, justo hablando de la higiene, que a veces es como un tema un poquito incómodo, en las consultas de sexología lo hablamos, de decir, bueno, ¿por qué no pedir a una pareja hombre que tenga determinadas prácticas y para mí es importante, o yo soy más o menos sensible a los olores, o soy más o menos sensible a determinados roces? ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué no nombrarlo? Y también a la persona que tiene pene poder decir, che, si me tocas de esta manera es muy intenso, o si usamos este tipo de estímulos o estos juguetes, o también este tipo de preservativos me incomoda. Entonces, la verdad que a veces hacer una consulta es como tener ese espacio entre privacidad y de poder ser como muy, muy minuciosos a veces en las consultas. Vicky, ¿qué otro mito nos está faltando? ¿Hay algún otro mito en líneas generales importante de mencionar? Ya fuimos por el tema de la erección, fuimos por los tiempos, fuimos por los tamaños. Mira, voy a tocar otro que acá decía, incluso están en una noticia aire de Santa Fe, que Morena Real se enojó con Luis Ventura. ¿Por qué? Y le dijo, y al enojarse le ¿Cómo va a dijo, venir este tema? No ¿sabés sé. lo que sos vos? ¿Qué Sos un precoz, le dijo. Ahí va. Bueno, ahí está el tema del tiempo. Como ella sabiendo que iba a ser un Que le lugar iba a doler. que le iba a doler, que Se la trabaja, me gente, parece. exactamente. Insulto espantoso. A ver. Con la cantidad de insultos que hay, ¿no? Sí, me parece
A ver, de por sí ya me parece espantoso insultar con temas de salud mental, de salud Sí. sexual. A ver, si hablamos de la precocidad en general es porque se esperan determinados tiempos, que hay de nuevo un mito. Hay un tiempo que es el correcto en el cual tiene que durar la erección o la excitación de la persona con pareja y que después de ese tiempo debería eyacular. ¡Wow! Muchos mitos en uno. Ujú. Primero, que la eyaculación puede estar presente o no y puede ser independiente del disfrute, del placer o del orgasmo de esa persona. Por otro lado, los tiempos también son muy, muy relativos a los gustos y a los intereses. Estamos por supuesto en ese mito que a mayor tiempo, mayor placer, por ejemplo, de la mujer, en este caso sería Claro. amor y real. Y la realidad es que no, que yo hablo con un montón de mujeres o de parejas de hombres que me dicen, a mí no me interesa que dure muchísimo, al contrario, me molesta, me irrita, no suele ser la práctica, por ejemplo, el coito no suele ser la práctica sexual que más me interesa, entonces Ujú. si dura un minuto me alcanza y me sobra, y hay otras personas que dicen, no, si a mí no me estimula durante 15, 20 minutos no me alcanza. Entonces, ese mito muchas veces es lo que limita la vida sexual de las personas, Total. porque, o un encuentro casual, sobre todo cuando no se habla. Entonces, damos por supuesto que la persona va a durar tal cual tiempo, o muchos hombres van con este supuesto de, seguramente esta piba le gusta tal cual Sí. cosa, y hablarlo porque a lo mejor no le gusta y termina siendo peor. Lo Y que está estás intentando está contraindicado retardar el orgasmo también, ¿no? Intentar retardarlo. Digo como a la hora de la eyaculación, ¿no? Justamente por esta vergüenza, quedar mal, a quedar como precoz. Repasar ¿no? el equipo de fútbol que Como contábamos la decía otra un vez. tipo, claro, que se ponía a pensar en otra cosa a propósito para retardarlo, o Imagínate acordarse en el ese 11 momento. campeón de No, no. Argentina Está en loco. Qatar, empezar, imagínate, ¿no? El momento sexual empezaba. El Diego Martínez del Arco, Molina, Utamendi, Acuti Romero, y empezaba así, Todos claro. somos Montiel, empezamos. Eso está mal. No, te la baja o te la baja eso. Claro. Mira, a ver, vos sabés que hubo un tiempo que algunas técnicas de sexología hablaban de algo parecido, ¿viste? Como en el momento pensá tu tiendenga. Y la verdad que no, chicos, no está bueno pensar en cualquier cosa, porque es como que te disociás, te salís de la situación de placer. Entonces, esta pretensión o este fingir que duro más, pero en realidad estoy desconectado, estoy pensando en la lista del supermercado. Entonces digo, ¿para qué? Es buena Si esa, no ojo, tiene la que ningún sentido. No, La te está lista de diciendo que no. no, Ya lo sé tenés que que no, ya hacer, sé que Au. no, ya sé Habíamos que no. hecho una nota súper linda hasta acá, no Ya sé que no, atrasando, pero Agustín. bueno, tiró otra alternativa. Además, te la del falta equipo comprar de para fútbol. casa? No, 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 es lo que no hay que hacer, gente, es lo que no hay que hacer. Perdón, Vicky. Hacelo, si querés hacelo, pero vas a limitar tu vida, tu placer y tu disfrute. Si te puedo sugerir algo, si querés, es preferible que hables con esa persona y digas, che, ¿qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Cuáles son tus Claro. tiempos? Y ajusto en el sentido no de evitar el orgasmo. No, no hay así que, como no hay que por retener evitarlo. nada, no hay que retener nada. Pensá en la boleta de la luz. Podés dijeron. acomodar los tiempos para acompasar más a los tiempos de la otra persona, pero la verdad que no hace falta demasiado esfuerzo, porque en ese esfuerzo muchas veces te desconcentras y ese mismo esfuerzo es el que genera ansiedad, que es todo lo opuesto a lo que necesitamos. Bien. Entonces, a mayor ansiedad, muchas más chances de eyacular más rápido o de perder la detección. Bien, Vicky, nos quedamos sin tiempo. Quiero cerrar con una pregunta. No sé si mis No, compañeros yo estoy, le quedó una ahí pregunta. tengo mucha No, está información bien. que absorbí en mi Tenemos, cerebro. claro. Ahora hay que procesar. procesar y compaginar. Yo quiero cerrar con estas Archivar. preguntas y quiero saber si es un mito, si es realidad. Lo he escuchado varias veces, tengo entendido que es en realidad. Esto de el pene de sangre y el pene de carne. De carne. ¿Esto es así? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se lo puedo explicar? Porque mucha gente se pregunta. Sí, sí. Vos sabés que hay muchas categorías para hablar de las formas. En realidad es un poco mito y un poco realidad. Se volvió a hablar de estos temas en el último tiempo, que se le dice que los de carne es como que sin estar erectos en un estado de estumescencia, digamos, en un estado de flacidez, suelen ser más grandes, entonces que en el momento de la excitación o de la erección, que se llena de sangre, como hablamos hoy, el aumento de tamaño es muy poco. ¿sí? Claro. Entonces, Prácticamente aumentan- que es igual no erecto que erecto. dormida que Exactamente. Exactamente. Eso dicen cuando se habla del pene de carne. Es decir, como que tiene más carne, más grasa, Claro. más músculos y demás. Y el pene de sangre es que cuando son penes que en estado de flacidez son más pequeños o los vemos como menos llamativos, y que cuando hay una erección se llena de sangre y aumenta 2 o 3 veces su tamaño en cuanto a se alarga Claro. y se ensancha. ¿Eso es lo más normal? ¿Lo segundo? ¿Sí se puede hablar Mira. de normalidad? Sí, podría ser lo más frecuente. Ok. bien. Pero en realidad, al margen de estas categorías,
no hay evidencias de que haya alguno de las dos categorías en las cuales los hombres reporten algún otro cambio significativo. O sea, esto que veníamos hablando, que haya más tiempo de duración, que puedan prolongar los orgasmos, no. Tiene que ver con una cuestión anatómica, pero lo mismo sucede en las vulvas. Al no ser todas iguales, Bien. durante la excitación hay cambios que en determinadas vulvas se ve de una manera y en otras de otra. Vicky, muchísimas gracias por tu tiempo. Mil gracias por tu Perfecto. tiempo. Realmente ha sido ¿Cómo te muy seguimos, explicativa Vicky? con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde? Síganme en redes si quieren. Pueden encontrarme como Lick Victoria Güemes. Ahí en Instagram, en TikTok, en YouTube subo algo, pero principalmente en Instagram, que es como lo más nutrito y más organizado. Así que bueno, vayan a Muy, celebrar. muy el día. educativo. Muy instructivo El todo, Instagram realmente. de Victoria. Vicky, Gracias. muchísimas gracias, muy amable. Abrazo. La licenciada Victoria Güemes, psicóloga, sexóloga, charlando con nosotros en el Día Mundial del Pene. Bueno, mucha información. Vamos Los un corte así. felicito a los tres. ¿Por qué? Porque pensé que íbamos a atrasar en algún No, momento. ya atrasamos en el arranque del Claro, programa. pero Arranca, dije, vamos también en lo el vamos a momento. hacer enfrente de una profesional, no lo hicimos. Somos profesionales. La profesional no llegó por ahí. 20 minutos para llegar al final de este programa. Ya venimos. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe.